Buenos días. En esta sesión de jueves, entonces, como les decía, iniciamos con el punto 14, que tiene que ver con la ausencia y posterior selección de una auriga que acompañe al príncipe. En el texto del Mahabharata hemos dicho, primero hay un ataque que es hacia el rey responde y va hacia el campo, después, en un segundo momento, hay un ataque que es hacia el príncipe y el príncipe pelea en la ciudad. Cada uno de ellos recibe un mensajero y cada uno de ellos responde dispuesto a ir al enfrentamiento. Virata se va inmediatamente, Uttara no puede irse porque dice que no tiene quien lo lleve. Carece de esta figura fundamental en este tipo de guerra de carros que se utiliza en el mundo antiguo, probablemente de los hititas en adelante, y sin el auriga entonces no puede ir a pelear. Dice el texto, libro número 4, capítulo 34, versos 2 y 3. Tam Eva na adhikachami. A este, justamente, no lo encuentro. El cual yo me yanta bhavet naraha, que sea un hombre que pueda llegar a ser mi auriga. Traduzco ahí como auriga, la palabra es propiamente yanta, es el nomen nagentis, este derivado del verbo moverse, o dirigirse o ir. Es como no encuentro un hombre que me lleve. Sigue el texto, quien habla aquí, insisto, es el príncipe Uttara, y dice, Pashyatvam Sarathim Kshipram Mama Yuktam Prayasyataha. Busca o mira por, ¿verdad? Es este verbo ver que normalmente encontramos en voz activa, aquí aparece como un imperativo medio, lo traduzco como buscar. Kshipram, pronto, es una cuestión urgente. Sarathim, y ahí sí tenemos bien clarita la palabra carro, Ratha, que es el carro de guerra, y alguien que acompaña o que va unido a ese coche es el cochero. Tiene que ser yuktam, es decir, adecuado, apropiado, o que se una de forma favorable. Mama praya hacia taja, a mí que mientras marcho, a mí que voy en marcha, o a mí que ya estoy a punto de salir. Dice el texto, Ashtavim Shatiratram, tentado ahí de intentar buscar alguna relación con Pancharatram, nos da una cantidad de noches, pero en mi opinión y en mi interpretación nada tiene que ver una con la otra, ¿verdad? Son simplemente dos plazos que se expresan con el mismo formato, pero no hay mayor relación entre estos 28 noches o 28 días de la guerra que viene a mencionar el texto a continuación con el título de la obra de teatro inspirada en estos pasajes. Yo la relación no la veo. Ashtavimshati ratram va samba nunam antataha. Entonces, en esa que fue de 28 noches, sin duda, o incluso de un mes, me deja esto también la duda, sí, con respecto al cómputo del tiempo. Eh, 28 noches y un mes serán equivalentes, o más bien es esa idea de que pueden ser 28 o pueden ser un poquito más para llegar al mes. Mi interpretación es que es esa segunda, que pueden ser 28 o pueden ser hasta 29 o 30, que son como los dos tipos de meses que he encontrado que tenían estos calendarios en la antigüedad. Entonces, al decir una opción o la otra, es que es como prácticamente un mes, que como no se sabe exactamente cuánto es, podrían ser 28, podrían ser 29 o podrían ser 30. Si tienen sugerencias ahí después los escucho, o ahora cuando prefieran comentar. Ya tat asin mahat yudam tatra me sara tirhataha. Entonces en esa gran batalla, mahat yudam, allí Tatra murió mi cochero. Nuevamente aparece ahí la palabra Saaratihi, el que conduce el carro, el que lo acompaña, y fue muerto en esa batalla. ¿Qué es lo que destaco? ¿Por qué estoy subrayando o poniendo en otro color, no la palabra auriga, que es la que le pongo ahí al título, sino más bien estas dos formas verbales? Busca como quien necesita la ayuda de alguien más porque no puede resolver, y en correlación con esa primera afirmación, yo no lo logro, yo no lo encuentro, no lo veo, no puedo, no sé quién podría ser. Na adhigachami, ¿verdad? Yo a esa idea no llego, algo así sería como muy literal la traducción de la forma verbal.
Lo que yo veo aquí es una cierta incapacidad en este personaje del príncipe, evidenciada en este texto del Mahabharata, y que de alguna forma se va a matizar al pasar ese personaje a la obra de teatro. ¿Cómo es Uttara en el Mahabharata? Es bastante presumido y fanfarrón, podríamos decir. Uttara dice, claro, yo voy a la guerra y cuando ya hay que ir, no, pero es que no tengo un cochero. Entonces viene Brihanarda, que es Arjuna, y lo acompaña. Y entonces cuando ya llegan al campo de batalla, sí, yo voy a pelear con todos y cuando los ve, no, es que me dan miedo. Y es como ese ir y venir entre soy un personaje valiente, pero a la hora de llegada no cumplo con lo prometido o me quedo en palabrería y no paso a las acciones. Eh, Algunas personas que ven estos temas de forma comparativa, pienso en concreto en un trabajo de Fernando Bulf Alonso, han caracterizado a este personaje de Uttara en el Mahabharata como un Miles Gloriosus, como ese personaje tipo de la comedia plautina que recibe precisamente su nombre de una obra que se titula así, y es esa idea de un soldado que promete más de lo que cumple. Pienso que lo podríamos tener en mente para ver cómo se reinterpreta en la obra de teatro. Y a mí me interesa muchísimo, puesto que yo estoy comparando estos textos de la India con textos griegos, puesto que en el rezo de Eurípides, por lo menos tres de sus personajes, a saber, Héctor, Dolón y el propio rezo, cumplen con estas características de miles gloriosos y así lo han tratado también algunos de los autores del lado griego. Yo veo muchas similitudes entre este personaje y sobre todo uno de esos tres que es rezo en el contexto de Grecia. Sin ir más allá y haciendo solo el comentario por si fuera de interés y alguien quisiera que profundice más, paso a los textos que nos interesan, que son los de la India. En este punto de la Auriga, vean cómo lo trata las 5 noches, acto segundo, verso número 17. Kinutrat, perdón, kinutat parihasartham, kinutatrasti kaushalam. Entonces, bien por broma, parihasa sería una broma y ese arta como miembro final de un compuesto da la idea de finalidad, o bien por kaushalam, que haya o que exista capacidad. Mam atikramia, tras rebasarme, Brhanalá, este Brhanalá es Brhanada del Mahabharata y en ambos casos es Arjuna. Es Arjuna disfrazado de eunuco en la corte de Virata. Entonces, Brhanalá, Saratye Vini Yukta, fue designada para ser su cochero. ¿Quién habla aquí? El que habla aquí es un mensajero que le está contando al rey Virata que no le puede dar su carro para ir a pelear. Recuerden que en la obra de teatro se elimina por completo la primera emboscada, que es en la que pelea el rey Virata. Y la justificación que da el texto no es que está muy lejos o no es que es solo una, es simplemente no hay carro, ¿verdad? Es parecida a la justificación que había en el texto. Yo con gusto voy, dice Uttara en el Mahabharata, pero no tengo quien me lleve, no tengo cochero. Claro, yo estoy listo para ir, dice Virata en Pancharatram, pero no tengo carro, o más bien usted no tiene carro, llega a decirle el auriga. Y entonces Virata dice, bueno, pues no podré ir. Y se queda pensando, pero una pregunta, si se fue el príncipe y se fue el carro, ¿qué hace aquí el cochero? Que es el que le está trayendo el mensaje, porque es que usted se quedó aquí. Y entonces el mensaje que le da, la información que trae este personaje en función de mensajero, que en realidad es el cochero del rey, es como que pasaron por encima de mí, me rebasaron, este atikram es como caminar más allá de o moverse más allá de o por encima de, lo traduzco como tras rebasarme. Y lo que interpreto yo ahí es esa decisión o esa intención más clara, menos dubitativa en el personaje de simplemente él decidió que había que llevarse al carro, decidió que había que llevarse a Brihanalá y decidió que había que irse a la guerra. Y al ser solo narrado por un tercero, no tener nosotros constancia de qué es lo que dice o hace el príncipe, nos queda como esa idea de que hay un énfasis en ese carácter decidido que tiene el personaje. Como les digo, esto soy yo interpretando qué pueden significar estas palabras. No, no vienen de momento palabras expresadas por el propio Autara, vendrán un poco más adelante en el texto. Y creo yo también contrastarán un poco con la imagen general que ofrece la fuente, el texto del Mahabharata.
Da dos posibilidades y quiero tal vez destacarlas antes de pasar al siguiente punto, de por qué es que puede haber el príncipe Úttara tomado esa decisión. Puede haber sido simplemente que estuviera jugando una broma o no tomándose muy en serio la situación. Este tema de la comicidad relacionado con la figura de Arjuna disfrazado de eunuco es un tema que va a desarrollar la obra de teatro y que desarrollaba también el Mahabharata. Entonces es posible que sea simplemente como que quería dejarme en mal a mí o quería que todo el mundo se riera o algo así. Y la otra posibilidad, que en el fondo es la real, lo que pasa es que los personajes todavía no lo saben, puede ser que lo sospechen, pero no lo saben, es que realmente haya o exista capacidad en Arjuna de manejar un carro. Pues es el mejor de los guerreros, aprendió del mejor en temas de armas que es Drona, era su discípulo estrella, pues seguramente no solo sabe pelear, sino que sabe también conducir un carro. En principio, conducir el carro es más fácil que pelear. Y el texto del Mahabharata deja eso bien claro. Cuando Uttara no quiere pelear y entonces Arjuna le dice, bueno, pues al menos conduzca el carro. Esas serían entonces mis apreciaciones y mis ideas aquí. Hay algunas diferencias, como pueden apreciar. Eh, no tener carro, no tener cochero, un problema que aflige al rey, un problema que aflige al príncipe, un príncipe indeciso frente a un príncipe decidido y un Arjuna que simplemente se ve como alguien cómico o un Arjuna que eventualmente podría ser otra cosa, que no sabemos qué es, pero que es un algo más. Con todos esos puntos de contraste, paso al siguiente, la cólera. Virata en el Mahabharata se enoja y se enoja mucho. El pasaje viene no en el libro del Go-Grahana, del saqueo de ganado, sino en el libro justo posterior, en el libro de la boda. El libro de Virata tenía en su interior como estos cuatro sublibros o libros menores. La llegada al reino, la muerte de Kichaka, cuando injuria a Draupadi, el saqueo de ganado y finalmente la boda. Si no recuerdan, brevemente quienes se casan son Abhimanyu, el hijo de Arjuna, y Uttara, la hija de Virata. De este modo se consolida esa unión que tan importante será para efectos de la guerra que está por venir. Entonces, en este libro de la boda, es el capítulo 63 del libro de Virata. Los versos 44 y 45 dicen lo siguiente, y de quien está hablando es del rey Virata, que es quien está enojado. Tataja, entonces, Prakupitaja Raja, el colérico rey, Tam Akshanahanat Prusham, con un dado, Akshana, ese es el dado, Ahanat, ese es el verbo golpear, y lo hace con fuerza, Prusham. Los dados tienen todo ese simbolismo en el texto del Mahabharata. Hay una clara relación entre los dados y el destino, y el juego de dados está en Yudhishthira que lo pierde, en Nala que lo pierde y lo gana, en Yudhishthira que lo aprende al escuchar la historia de Nala, en Yudhishthira que así es como se presenta en la corte de Virata, como un experto en el juego de dados. Eh, esa imagen de los dados es importante ahí que la tengan presente para más adelante en la sesión de hoy. Pero en este contexto, lo que está pasando es que este Virata está como sobreestimulado por el triunfo, cree estar en mejores condiciones de las que está, insiste con Yudhishthira en que jueguen a los dados. Yudhishthira, contrario a lo que le había pasado en el Saba de Hastinapura con Shakuni, más bien está como calmado y dice, no, jugar no es tan bueno, tiene como malas consecuencias. Eh, por si fuera poco, eh, Virata insiste una y otra vez en que todo el gran logro y toda la gran victoria que hubo en la segunda de las emboscadas se debió a Uttara, a este príncipe fanfarrón que estaba dispuesto más que a pelear y a la hora de llegada no pudo, con costos y pudo dirigir el carro para que fuera Arjuna quien peleara. ¿Qué pasa? Hay como un desfase en cuanto a la información que maneja cada uno de los personajes en el diálogo. El rey piensa que fue Uttara porque esa fue la noticia que llegó. Arjuna le había dicho a Uttara, mande mensajeros diciendo que usted ganó, como con la intención de que no lo delate a él. Recuerden que tienen que estar de incógnito en este año. Y del otro lado tenemos a un Yudhishthira que no solo sabe que Arjuna es Arjuna, sino que además se molesta con que estén minimizando su función y estén exaltando a este personaje que quedó más bien mal.
Como que hay cierta tensión. Yudhishthira insiste en que se debió a la auriga, el rey insiste en que se debió al guerrero, a su hijo, y eventualmente el rey se enoja mucho y con los dados con los que están jugando, toma uno de esos dados y lo lanza. Lo lanza Mukhe Yudhishtiram, Kopat Naivamiti Eva Har Sayan. Eh, en el rostro de Yudhishthira, eh, Bharat Sayan, eso es un participio de presente. Ahí debería haber dicho la traducción amenazando, más bien. Creo que es un error de digitación, disculpen. Amenazando con cólera y nuevamente aparece ahí en ablativo, esta vez la misma palabra, en este caso es el sustantivo derivado en a con guna, ¿verdad? Copa, de la raíz verbal kup, que es la misma que está en el verbo de arriba en participio, prakupitaja. Por eso traduje como colérico y cólera, como para enfatizar ahí el enojo del personaje. Lo lanza en el rostro de Yudhishthira y de manera amenazante dice na evam. Así no, no es así, no es como usted dice. O esto no es así, o algo así. Sigue el pasaje. Balavat eh, pratividhasya nastaha shonitam agamat. Habiendo sido herido con fuerza, nastaha de su nariz, eh, ese nas se parece un poco a... Hay varias palabras, ¿verdad? Para nariz en sánscrito, pero las letras que tiene creo yo que alcanzan como para que a uno se le parezcan a la palabra en español para nariz. Si han estudiado latín, pues más todavía. Entonces, de su nariz brotó sangre, shonita. Esto es un problema porque de parte de Arjuna existe como el compromiso a que en el momento en el que una sola gota de sangre de Yudhishthira toque el piso, eso va a motivarlo a matar a la persona que sea que haya cometido tal ofensa. Este es el grado en el que Arjuna se ha comprometido a cuidar de su hermano mayor, de Yudhishthira. Por supuesto, Virata es un aliado, de momento simplemente está confundido porque no tiene toda la información, pero ni sería acorde al Dharma, ni sería conveniente con respecto a los propósitos de la guerra que se avecina, que Arjuna matara a Virata. Entonces, astutamente Yudhishthira reacciona y es el segundo hemistiquio de este verso 45. Tat apraptam mahim partha parnibhyam pratyakranarta. Entonces, la cual hace referencia a la sangre. Sin haber llegado al suelo, prapta es que llega, prapta es que no, ¿verdad? Y mahi, la grande, la extensa, es la tierra. Aquí traduzco como el suelo. El parta, o sea, Yudhishthira, con sus manos la recoge, la recogió en imperfecto. Después incluso le pide, casi que como le hace una seña de esas, una mirada que ni siquiera palabras necesita a Draupadi, y ella le acerca como un contenedor, un recipiente, para que la termine de recoger ahí, entonces la sangre no toque el suelo. Igual Arjuna pues se molesta, pero la situación eventualmente va a conducir más bien al develamiento de la identidad de estos personajes que están enmascarados en este momento. ¿Cómo se traduce esa cólera en el texto de Pancharatram? Eh, Todavía no estamos en la boda, el texto mueve la escena un poco más atrás, estamos, digamos, durante el momento, casi que justo cuando acaba de terminar el único momento de emboscada que hay en el texto de Pancharatram. Vuelve un mensajero, toda la guerra en este texto nos la cuentan mensajeros y el mensajero va y viene y trae información y va por más y vuelve y pasa en ese movimiento, en ese ir y venir, puesto que es más fácil narrar la guerra que representarla, necesitaría muchos actores y sería complicado. Además va en contra de estos principios del decoro del teatro, donde hay ciertas escenas, matanzas y cosas de ese tipo que el Mahabharata describe. En algún momento dice que es casi que como un mar de sangre eso y que hay cabezas tiradas por todo el piso que todavía tienen los aretes. O sea, es como muy gráfica la descripción de la matanza en este y en otros pasajes del texto épico. Entonces, en la obra de teatro lo más conveniente es eso, como que alguien narre lo que está pasando y se lo cuente a los personajes que son foco de atención en ese momento. Eh, entonces, mientras el mensajero les llega a contar,
que derrotaron a Karna, que derrotaron a Drona, que derrotaron a Bhishma. El rey como que se va llenando de orgullo, un orgullo desmedido y, digamos, no motivado, puesto que él cree que todas esas fueron acciones realizadas por Útara. Y entonces, claro, es que sin mi hijo, es que mi hijo y mi hijo logra destruir toda la tierra. Y ahorita creo que les incluí un pasaje de esos en los cuales se exalta esa figura de ese hijo fanfarrón, que más que exaltarse él mismo, es su padre quien lo exalta. Ese es el principal punto de diferencia que encuentro entre un texto y otro. Y volviendo aquí al tema de la cólera, Yudhishthira le insiste, Yudhishthira se llama Bhagavan en este texto, a diferencia del Mahabharata, donde se llamaba Kanka, ese era el nombre encubierto que tenía, y le dice, todo va a estar bien, confíe en el cochero y le insiste mucho en que mientras su hijo esté con ese cochero, con ese auriga, no va a tener problema. Y el rey se va enojando y se va enojando porque es el hijo el meritorio, el que tiene mérito, no el auriga, y le dice esta frase en algún momento. Acto segundo, justo después del verso 20, el pasaje en prosa número 1, Bhagavan, Akale Svastavakyam. Tu discurso, Vakya, como en Dutta Vakyam, ¿verdad? En el discurso del embajador, que se llamaba otra de las obras de Bhasa. Tu discurso confiado, Svastha, pero dicho en un momento inoportuno, esta palabra hermosa, akale, kale es, bueno, kala es el tiempo. Entonces, como dicha a destiempo, dicha en un momento en el que no cabía decirlo. Puede haber otros momentos en los cuales se puede hablar bien del cochero, pero en este momento de quien hay que hablar bien es del príncipe. Entonces, la palabra inoportuna tuya, Bhagavan, entiéndase Yudhishthira, Manium utpadayati. El verbo es causativo, entonces yo interpreto que el objeto o el destinatario más bien de ese enojo sería el rey, que se sobreentiende. Levanta en mí la ira o me produce, hace que se levante en mí la ira, la cólera, el enojo. Busco ahí cierta atenuación y no sé si lo lograré bien en español o incluso pienso que podría haber palabras mejores. Pero aquí, prakupitaja y kopad, estamos hablando de una cólera como desmedida, como un sentimiento negativo tan fuerte que lleva al personaje a hacer acciones de las cuales después va a llegar incluso a arrepentirse cuando sepa que Yudhishthira es Yudhishthira. Aquí es un como me enojo, pero no pasa de ahí, simplemente como que me molesta, pienso que tal vez molestia es todavía más tenue de lo que realmente indica el texto, pero sin lugar a dudas hay una atenuación de la violencia por parte del autor de teatro. Igual que donde hay violencia en la guerra se cambia por un mensaje, donde hay violencia en el Salón del Trono se cambia por una tentativa de violencia, como una potencial violencia que no llega nunca a concretarse. No hay lanzamiento de los dados, no hay golpe en la cara de Yudhishthira, no hay sangre en el escenario, no hay esa amenaza de que Arjuna pueda matar a Virata. Todo eso se suprime. Y el motivo de suprimirlo, insisto, creo que tiene que ver con el decoro propio de las representaciones teatrales. El hecho de que copa sea cólera y manyu sea enojo es casi que contextual. Cada una de estas palabras tiene acepciones también que remiten a las otras. Incluso creo recordar algún himno védico, no tengo como el referente puntual, pero en el Rig Veda, alguno de las composiciones, de los suktas, dedicado a la cólera o a la ira personificada, y aparece como Manu, ¿verdad? Ese es el nombre con el que se refiere uno a ella. Incluso este tema de la cólera, el mismo texto de la obra de teatro lo va a tratar de una forma un poco juguetona con respecto al personaje nuevo que agrega, que es Abhimanyu. Abhimanyu es algo así como el en extremo colérico. Manyu, la partecita que aparece en el nombre de Abhimanyu es este mismo nombre que significa cólera. Y entonces cuando lo ponen a presentarse y dice Abhimanyu, le dicen algo así como, sí, claro, enojadísimo, pero como burlándose de él. El texto es bastante, como les decía, como que juega con estos dobles sentidos de las palabras y este mismo sentido
de cólera lo puede tener también Manju. Más que decir que es cólera y que es enojo, es un cómo se reacciona ante una y ante la otra. Eh, el Virata de la épica golpea y hace sangrar a Yudhishthira. Este otro Virata no le hace nada a Yudhishthira y en el momento en el que Abhimanyu intenta enojarlo, la respuesta no la incluyo aquí, pero es bastante llamativa también. Le dice algo así como, tu cólera lo que me produce es risa, me produce, ¿verdad? Como que me divierta, como que me entretenga. Es esa atenuación total de la amenaza y su nueva presentación en un contexto en el cual más bien es bueno hacer como cierta burla. Este personaje Abhimanyu es objeto de burla por parte de su tío Bhima y por parte de su padre Arjuna. Esto tiene que ver ya como con el final del acto segundo. Espero llegar ahí eventualmente, pero de momento adelanto esas ideas. Dos puntos, entonces. Este primero, cómo se desarrolla ese tema de la auriga, padre e hijo, y este segundo, cómo se desarrolla ese tema de la cólera. Sobre todo padre, y el hijo no es Útara, en el cual se proyecta este enojo, sino que es más bien Abhimanyu, como les decía. Un punto adicional, lo he llamado escrutinio. Tiene que ver con esa visualización de los enemigos en el campo de batalla. Los textos épicos y por lo menos con los que yo estoy familiarizado, que son los de la Grecia, Roma e India antiguas, tienen como una característica y como un elemento constante, ahí se fue un dedazo en el título de la columna de la derecha, eso no es nada. Les decía, estos textos tienen como constante hacer como llamados a los soldados antes del momento de batalla y hacer listas de cuáles son esos soldados como para presentar y como para introducirlos justo antes y a veces durante los momentos claves del enfrentamiento. En el mundo griego, que es de donde tengo el referente, a esos dos procedimientos se les han denominado epipólesis, que es algo así como una arenga militar, y el otro término también que se usa en griego es katalegein, que es como hacer el catálogo de cuáles son los guerreros. El Mahabharata tiene estas características también en más de un pasaje. Se mencionan cuáles son los contingentes que van a ir a la lucha. Y en el caso de esta emboscada, la lista de los personajes que están peleando se le, se le ofrece al personaje de Uttara. Es Arjuna disfrazado de eunuco quien le dice cuáles son los que están ahí peleando por dos motivos. Eh, uno, pienso yo que él como personaje no conoce a estos enemigos. Estos son los enemigos jurados de los Pándavas. Pero Uttara y las personas del reino de Matsya no tienen por qué conocerlos a todos. A algunos sí, y el texto incluso enfatiza en cuáles son conocidos y cuáles no, pero a otros no. Y entonces cuando Arjuna dice, yo quiero pelear contra Drona, quiero pelear contra Kripa, quiero pelear contra Karna, como Uttara es su cochero, pues tiene que llevarlo a donde ese o este otro personaje en particular para que pelee. Tienen que imaginarse aquí, la escena es la siguiente, es un carro con un guerrero y un cochero que lo conduce peleando contra un ejército completo, contra todos los Cáuravas, contra sus líderes y los soldados de a pie y la caballería y hasta elefantes, menciona el texto, y los líderes son estos nombres y otros que les menciono. En medio de ese mar de gente, la forma de identificarlos es como con los elementos distintivos que llevan en su carro, en su insignia, en su estandarte, en su bandera, y así es como de alguna forma este personaje de Arjuna va guiando a este otro personaje de Uttara. El segundo uso que tiene, creo que es como para uno como lector o como público, que sepa cuáles son los enemigos, que visualice también la magnitud del enfrentamiento, que se prepare también para los duelos y los combates singulares que vienen después, porque este Arjuna en efecto va a ir derrotándolos uno por uno. Si había alguna duda de si en la batalla de Kurukshetra eventualmente los Pándavas iban a poder ganarle a los Kauravas, con este enfrentamiento prácticamente que se debería haber disipado. Arjuna solo puede contra todos los Kauravas. ¿Cómo entonces no van a poder él y los demás Pándavas? Sí, más o menos esa es como la idea de fondo.
Empieza la lista y la enumeración tiene mucho que ver con ese elemento visual. No solo es una lista, sino que también es una visualización. Arjuna le dice a Uttara, vea, aquel, ese que está allá, el que tiene esto y esto, tiene estas cosas, ese es tal. Ese otro, si lo ve, aquel que está allá, y es como esa descripción en palabras de elementos visuales, y son varios los héroes, yo creo que incluí solo tres en los pasajes que traigo como citas. Vamos a comentarlos. Dice el primero, capítulo 60, verso 6. Kamandalur dvaye yasya shatakumbha mayaha shubhaha. El que tiene una hermosa vasija eh, de oro, shatakumbha mayaha, ese es de oro, shubha es hermosa, kamandaluhu, esa es la vasija. En su estandarte o en su bandera, dvaye. ¿Por qué Drona habría de tener una vasija en su bandera o en su estandarte? Esto tiene que ver con la historia del nacimiento de Drona. Eh, Hay una asociación ahí importante con el nacimiento de Drona y una vasija. Pueden buscarlo si tienen curiosidad. El mismo texto nos lo cuenta en otro pasaje. Y el que tiene eso, ¿verdad? Y hacia esta construcción de relativo que hasta después introduce la principal, Acharyaha Eshahavai Dronaha. Ese justamente es el maestro Drona. Y recuerdan, a veces en las obras de teatro, sobre todo, se le llama solo a Acharya, maestro. Y aquí aparecen pues los dos, el calificativo y el nombre propio, Drona. La misma etimología del nombre de Drona, creo, que tiene que ver con ese origen, ese nacimiento a partir de una vasija. Y este Drona es Sarva Shastra Prutam Baraja, el mejor de todos los que llevan armas. Es el maestro y sobre todo el maestro en estos temas de guerra. Eh, Fíjese en la bandera, fíjese en el dibujo de la bandera, fíjese en la persona, fíjese en lo que lleva y con eso lo va a poder reconocer sin problema. Insisto, este es Arjuna dándole el tour a Uttara del ejército del bando contrario. Más relajado que esto no lo podríamos imaginar. En vez de tener un ataque de pánico como el que le ocurre a Uttara, que hasta sale corriendo y hay que ir a traerlo y volverlo a subir al carro, Arjuna se toma el tiempo de hacer la lista de todos a quienes va a derrotar antes de proceder a derrotarlos uno a uno. Siguiente pasaje, estamos en el mismo capítulo, unos cuantos versos más adelante, este es el 15. Naga kakshya tu ruchira dvachagre yasya tishtati, el que tiene, nuevamente esta construcción con yasya, una azafranada cincha de elefante, ese ruchira es lo que significa azafrán, así lo interpreta Van Buitenen y yo simplemente lo sigo, como si aquí estuviera calificando a Naga Kakshya. No es cualquier cincha o faja, o, ¿verdad? Esas que se ponen en el elefante o en un caballo para asegurar la silla y poder usarlo con una montura. Es de color rojizo o de ese tono, no sé si rojo o más bien como naranja, color del azafrán. Entonces nos va dando detalles como los colores también para distinguirlos. Y esto lo tiene también en su dvaya, justamente como en la punta, en la parte más elevada, acre, de su estandarte o de su bandera. Ese, el que tiene esa característica, es Shaha Vaikartanaha Karnaha Viditaha Purva Mevate. Ese es Karna Vaikartana, Karna el que se cercena a sí mismo, algo así, ese es el significado de ese epíteto. Y este epíteto se le pone en el pasaje ese del Vana Parvan, en el cual se aparece Indra y disfrazado de mendigo y lo engaña para que le entregue sus aretes y su armadura, que lo hacían invencible para que eventualmente Arjuna lo pueda derrotar. Eh, y este personaje, ven lo que le dice Arjuna a Uttara, este sí es conocido antes por ti, tú sí sabías quién era él, los demás no, quizá, pero este Karna sí que lo conocías. No sé por qué, no me he dedicado a revisar otros pasajes y a ver si es que se encontraron en algún punto del pasado. De momento yo no recuerdo, pero el texto y la presentación nos dice, perdón, que este sí es conocido. El tercero, de los que selecciono, si se fijan ahí no marco nada en amarillo porque el nombre no aparece como tal, el nombre aparece como 6 versos más abajo, pero no quise traer tanto texto para no retrasar el avance y el progreso del seminario y simplemente dejé este del inicio, que es así como el característico y el que tiene esos elementos que estoy destacando en los otros.
es el verso 17. Yaha tú ni la anusarena panchatarena que tú nada, el que con bandera del azul habitual, lo traduzco como así, muy enigmático. ¿Cuál es el azul habitual? Van Buitenen traduce algo así como el azul que se utiliza en heráldica. La idea es precisamente esa, es un tono particular de azul, parece ser como un azul oscuro que evidencia o que simboliza cierta dignidad. De quien nos está hablando aquí es del más respetable y venerable de los mayores, del Pitamaha, del abuelo Bhishma, y el color, la tonalidad que tiene es ese azul. También nos dice que su bandera tiene Pancha Tarena, es aquella cuyas estrellas son cinco, un bajurije ahí más calificándolo. Si se fijan, entonces es esta misma idea, cuáles son los colores, cuáles son los dibujos, a veces incluso cuál es el animal como representativo que se pone en cada una de las banderas, y así es como reconocemos a cada uno de los personajes. Es muy visual. Insisto, con los tres personajes, con Drona, Karna y con Bhishma, que son los tres pasajes que traigo, el asunto es bastante visual. Lo visual se cambiará en auditivo en el texto de la obra de teatro. Pero antes de llegar ahí, termino con la cita. Dice el segundo hemistiquio, hasta Babi, el que tiene, pongo ahí un guantelete, son como palabras técnicas, hay que irse al diccionario de la lengua. Yo por lo menos la había oído, no sabía exactamente qué era, pero parece ser como el equivalente más próximo a lo que dice ahí el texto en sánscrito. En su mano tiene como esa parte de armadura protectora, o sea, es alguien que está preparado, que tiene su armadura dispuesta, está listo para la guerra. Tiene también Brhat Dhanva, un arco grande, cuyo arco es grande, el que tiene un guantelete en su mano. Eh, Creo yo, el texto, curiosamente en la fuente que yo utilizo muchas veces para pasajes complicados, que es el Digital Corpus of Sanskrit, esta en particular aparece en rojo, ¿verdad? No está analizada, no sé si es un error, si quedó pendiente. A veces pasa. Yo lo veo como uno de esos posesivos en in, ¿verdad? Todo el compuesto como uno de esos posesivos en in, y a su vez la palabra que tiene ese posesivo como un tatpurusha locativo, con el guantelete en su mano. Si pensaran otra cosa, pues los escucho. No concuerda esto totalmente con la traducción que le da Van Buiten, pero es la interpretación que me parece a mí reconocer ahí. Dice también que está Tishtati Rate, está de pie en el carro, Viryavan, dotado de heroísmo, o como un héroe, pongo ahí yo en la traducción. Insisto, siguen ahí más y más descripciones de las cosas que ha hecho y eventualmente nos llega a decir que ese es Bhishma. Yo destaco nada más la bandera azul y las 5 estrellas que aparecen al inicio. Y estos tres personajes son los mismos tres que aparecen en esta otra eh, inclusión del tema este del escrutinio del contingente Kaurava en la obra de teatro. El verso es el número 24 y el pasaje lo que dice es lo siguiente. Thanur Ghosham Tronastad idam iti bhutva pratigataha. Hay que reacomodar ahí un poco las formas verbales para poder armar algo más o menos coherente en la traducción. Tras reconocer o saber o entender es ese bhutva en un gerundio. El sonido del arco o el silbido del arco o el zumbido del arco. Yo creo que debe haber una palabra todavía más precisa porque Ghosha en sánscrito una de las acepciones que tiene es el sonido que hace un arco. Yo no le logré llegar a la palabra en español de cómo es que suena un arco, si silba, si zumba, si, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Tras reconocer eso, Drona Práctica Taja se marchó. ¿Qué nos está diciendo el texto? Nos está haciendo la misma lista de los personajes que estaban, pero no antes de pelear, como en el texto del Mahabharata, sino después de que ya pelearon. En el Mahabharata,
Arjuna le anuncia a Uttarason este y aquel, después le va a decir lléveme con este y aquel, después se va a pelear con este y aquel, después va a derrotar a cada uno. Aquí la obra de teatro, para resumir, va directo al final. Drona, eventualmente, cuando se da cuenta de que Arjuna es Arjuna, se va. También aquí el texto se desvía un poco de la fuente. Drona, en efecto, es el primero de los Kauravas que reconoce a Arjuna en el Mahabharata, pero lo reconoce por el sonido de su caracola. Cuando la hace sonar y todo el mundo se asusta, Uttara incluido, ahí es cuando Drona se da cuenta de que Arjuna es Arjuna. Aquí el texto de la obra de teatro dice que más bien lo reconoce por el sonido de su arco. Cambió, ¿verdad? Un poco la imagen, pero todo va más al sonido. Y ese mismo sonido es lo que yo leo e interpreto aquí. La representación visual de la obra de teatro se me convierte en una representación auditiva. Esto no es un personaje que está viendo esos estandartes y a esos héroes, sino que es un rey que está escuchando de su mensajero que le trae las noticias. Insisto, no se puede representar la guerra, hay que contarla en discursos de mensajero. Esto es algo también que el teatro de la India comparte con el teatro de Grecia, los discursos de mensajero. Y él lo escucha y es casi que como si escuchara, en vez de que es como si casi viera el color de la bandera, es casi que como si escuchara el sonido de su arco. Por ahí va el contraste y el cambio. Dice el segundo pada, Svaje Barnam Drushtva, tras ver una flecha en su bandera, Kurtam Iti, eh, hecho, listo, no más, suficiente. Eso es lo que dice Bhishma. Y Na Praharati, y ya no ataca más, deja de pelear. Drona y Bhishma, en la obra de teatro, no quieren pelear con Arjuna. En el Mahabharata sí que pelean y Arjuna los logra derrotar a los dos. En la obra de teatro, además, viene esta temática, sobre ella volveré también en alguno de los pasajes más adelante, de que las flechas vienen con nombre. Que las flechas tengan nombre es algo que el Mahabharata, es algo común también en ambas culturas. De hecho, vieran que hay una historia súper interesante que mi cabeza comparatista siempre me lleva por ahí, porque hay una historia que incluye a Odiseo, que es el de la emboscada en el mundo griego, y que tiene que ver con que tenga o no tenga nombre una flecha. Es la historia de Palamedes en el mundo griego. Pero aquí en el texto de la India es más bien los libros de la guerra, a partir del Bhishma Parvan, donde uno lee en los pasajes que las flechas llevan los nombres de quienes las disparan. Suponemos de que para que se sepa quién fue el que derrotó o abatió a tal o cual enemigo. Las personas que han estudiado comparativamente Pancharatran con el Mahabharata, de hecho relacionan, es Karim Steiner quien relaciona este momento de que la flecha venga con nombre en la obra de teatro, con esos momentos del Mahabharata en que las flechas llevan nombre. Aquí como que todavía no se entiende muy bien, dice que ve la flecha y dice ya con eso estoy convencido y ya no pelea más. Nos queda como la duda de por qué una sola flecha. El texto más adelante, ya hacia el final del acto segundo, va a insistir en que las flechas de Arjuna dicen Arjuna. Shakuni va a decir, pero puede haber más de uno que se llame Arjuna, ¿qué me asegura a mí? Siempre insistiendo y siempre testarudo, asumiendo esas cualidades de Duryodhana y nunca convencido. En el Mahabharata, más bien con Ashwatthama, por ejemplo, nadie nunca se pregunta siquiera si puede haber dos entidades que lleven el mismo nombre. En la obra de teatro, Shakuni dice, pues que diga Arjuna, no, no, ni eso me convence. Pero entonces, Drona reconoce cómo suena el arco. Bhishma reconoce el nombre que viene en la flecha y los dos se apartan. Karna, dice el pada número C, Sharair Bhagnaha, abatido por flechas. Y Anie Nirpatayaha, los otros reyes, Kim Idam Iti, dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? No, no entendemos. ¿Por qué es que se retira Bhishma? ¿Por qué es que se marcha Drona? Eh, Ni ellos mismos lo entienden. La idea es que haya cierta confusión en general en el bando Kaurava, que el mensaje solo llegue a los que tienen que llegar, que son Drona y Bhishma, y que nosotros como público sí lo entendamos. Una de las características que tiene la obra de teatro también con respecto a la épica es que todos esos temas que en el Mahabharata como que se revelan hasta después, en la obra de teatro se anuncia que se van a revelar y ya después se revelan, como para que uno como público tenga ese conocimiento previo que le permita apreciar más.
Eso, por supuesto, también sin ni siquiera mencionar el hecho de que un público que asistiera a una representación de esta obra o que la lea, es un público que en principio estaría familiarizado con el texto fuente. Drona, Bhishma, Karna, los mismos tres que teníamos aquí, Drona, Karna, Bhishma, en el Mahabharata. Vean lo que añade la obra de teatro. Hayeapi, además, en medio del terror o del pánico, Ekaha Balian Na Bhayam Abhimanyu Ganayati. Uno solo, Abhimanyu, a causa de su juventud, Baliat, no reconoce el peligro. Na Ganayati Bhayam. Si se fijan, aquí también hay de esos juegos etimológicos tan del gusto de estos autores, como con el tema de la cólera, que aparecía Prakupitaja y después aparecía Kopad. Aquí aparece Paye al inicio y en el final de esa misma línea en el texto, Payam. Es la misma palabra. Una la traduzco como pánico, otra como peligro, pero son la misma palabra. Si cambia o no el sentido, pues eso es más o menos relativo, pero sí hay un énfasis ahí en el texto. Y esta idea de tener miedo, los que tienen miedo no son tan valientes como los que no tienen miedo. Este personaje Abhimanyu no teme y es parte de una buena caracterización y de un énfasis que va a recibir el personaje a lo largo de la obra de teatro. Cuando yo reviso el texto del Mahabharata, el libro cuarto, el nombre de Abhimanyu aparece por primera vez en el capítulo 63 o 64, algo así. En todos los primeros 60 capítulos ni siquiera se menciona el nombre de Abhimanyu. Y aparece porque ya en ese momento es cuando Arjuna dice, bueno, yo tengo un hijo, él se podría casar con su hija, Virata, ya después de que pasó todo la emboscada. Y muy al contrario de lo que ocurre en el Mahabharata, en la obra de teatro casi que desde el principio se anuncia que este Abhimanyu está con los Kauravas. Se menciona como el más valiente incluso en este pasaje. Únicamente lo logra someter Bhima, y es porque Bhima es demasiado fuerte. Lo logra alzar y aún así dice Bhima, alzarlo solo a él me costó tanto como alzar a los cinco, perdón, a los cuatro, porque no se alzó a él mismo, alzar a los cuatro hermanos y a Draupadi en el momento en el que me los tuve que llevar alzados. Estos son pasajes de otras secciones del Mahabharata, más atrás. Y eventualmente este Abhimanyu también es el que termina reconociendo a Arjuna, como que hay un gran énfasis en esta figura de Abhimanyu y ese énfasis más adelante también lo comentaré un poco más, pero aparece desde este pasaje del escrutinio. No sé si hasta aquí tuvieran alguna pregunta. Estoy dejando de compartir porque traía una parte de la película, como había hecho también en su momento con los temas de la embajada. Esta es la parte de la película de Peter Brook del Mahabharata que introduce el libro de Virata. Yo creo que voy a poner son como 11 minutos, algo así, entonces creo que voy a poner como unos 5 hoy, tal vez otros 5 el martes, para que vean cómo se trata este tema de la emboscada en la película. Discreetly. That Brahmin there is Yudhishthira. He's playing dice. I've won. Yes. In the course of his journeys, he learned the science of dice. Now he can never lose. Oh, it's Bhima. Balhavan. Now the cook. They call him the Prince of Pots.
the master of 4,000 sources. Over there, Nakula. Here with the musicians, Samadev. And here's Is he a man or a woman? I'm both a man and a woman. I've won. Ah, Kichaka, my general, my king. At last you are back. I can't run my country without you. Why have you been so long? I've been with Duryodhana. Pandava have disappeared. He is furious. His spies have been searching the earth for them. But if I find them, you will give us gold. I think you should search in remote hamlets, Yes, in faraway mines. yes. Caves. Grottos. Yes. I will track them down even if it takes me to China. Who are these men? My new servants. They serve Yudhishthira in the forest. Yudhishthira? Yes. Come! One, two, three, 4, 5. There are 5, like the Pandava. This one is very strong. This one. What have you got in your hand? A game of dice. Ah, play of dice. Yes, very often. So, tell me, you win or you lose? He wins every time. Then you can't be Yudhishthira. Bueno, en esa primera parte, como pueden ver, es la llegada al reino de Virata. Nos dice como la función de cada uno de los Pándavas y ya ahí de primera entrada uno nota cosas curiosas con respecto a la adaptación. El Mahabharata sí dice que Yudhishthira es un brahman experto en dados, sí dice que Bhima es cocinero, pero Nácula y Sahadeva aparecen aquí como recogiendo peces y otro más bien como dando clases de música o encargado de la música.
y eso difiere de sus ocupaciones de los caballos y las vacas que tenían más bien en el texto del Mahabharata. Esa función de la música más bien es Arjuna, el que la asume en el texto del Mahabharata, que aquí aparece solo como experto en danza, pero es danza y música, según el texto del Mahabharata. Pero esos son como detalles menores y pequeños. A efectos de la emboscada, es lo que yo estoy revisando, lo más interesante aquí es el énfasis que se pone en Kichaka, en el texto de la película, más bien. Es Kichaka quien estuvo en el reino de Duryodhana y trae noticias a Virata. Esto es totalmente al revés de como nos lo presenta el Mahabharata y como lo presenta también la obra de teatro. En el Mahabharata y en la obra de teatro son espías o mensajeros que se envían desde donde está Duryodhana más bien hacia otro reino y que eventualmente llegan donde Virata. Son personas que están o que trabajan para, por así decirlo, Duryodhana. Aquí más bien es un funcionario de Virata, que es Kichaka. Otro elemento ahí interesante, Kichaka sospecha, son 5, los cuenta, se parecen en esto y esto a los Pándavas, y hasta un chiste trae, los chistes pienso yo que son algo que tienen cabida, especialmente en esta parte del Mahabharata, porque este es un libro que se presta para el humor, el libro de Virata. Entonces decir eso de, como no sabe, como siempre ganan los dados, entonces no es Yudhishthira. Pienso que no es un chiste que esté en el texto, pero es un chiste muy atinado para esta porción del texto que se está adaptando. Y después, ¿verdad? Cuando les comparta la otra parte, podríamos también comentar algunos otros de los cambios que suceden aquí. Si ustedes hallaran más cosas, pues también ahí lo pueden comentar. Si no tienen nada que decir, yo nada más sigo avanzando y tal vez al final quieran comentarme alguna cosa. Arjuna. Arjuna es quizá el mayor cambio a nivel de personajes, o por lo menos uno de los mayores. Yo lo pondría al lado de Duryodhana, ese Duryodhana que era muy malo, o por lo menos bastante malo en el Mahabharata, y aparece un poco retocado en función de su bondad en la obra de teatro. Pero Arjuna también es un personaje que sufre un cambio de caracterización significativo. En este punto y varios de los que vienen a continuación, sigo muy de cerca la lectura y la interpretación que hace una especialista llamada Nell Hawley de, de la forma en la que Pancharatram contrasta con el libro de Virata. Y digo contrasta y no adapta porque esta estudiosa norteamericana no asume que el libro de Virata sea la fuente de Pancharatram. Dice que vale la pena hacer una comparación por dos tratamientos distintos de un mismo tema, pero dice también que no hay forma de asegurar que esta versión del Mahabharata, que ¿verdad? Leemos y con la que estamos trabajando, sea la misma versión del Mahabharata que leyó o con la que trabajó el autor de Pancharatma. Pienso yo que, aparte del hecho de que no es el mismo punto de partida o las mismas bases y asunciones con las que yo trabajo, concuerdo con muchísimo del análisis y de las valiosas aportaciones que ella hace. Y esta es una de ellas, digamos, son como ideas que ella desarrolla un poco en su estudio. Es un capítulo en un libro titulado Many Mahabharatas que salió publicado el año pasado y allí se analizan estos dos textos. Entonces, como les digo, son como ideas o sugerencias o parte del análisis que ella hace ahí, que yo he retomado y he tratado de interpretar a partir de pasajes con la misma dinámica con la que he venido trabajando con antelación. Entonces, Arjuna, la visión que presenta esta especialista es que Arjuna se disfraza de eunuco en el Mahabharata, pero se convierte en eunuco en la obra de teatro. Como que es más un asunto de enmascaramiento o de pretender ser, y en el caso de la obra de teatro es como personificar o llegar a ser. Esa sería la gran diferencia entre los dos textos. Vamos a ver qué dicen los pasajes que he seleccionado. Dice, Pratur Niyogat Jeshtasya. Por orden de mi hermano mayor, quien habla es Arjuna, entonces mi hermano mayor es Yudhishthira. Es el Jeshta, un término que también hemos comentado con antelación. Samvatsaram idam, durante este año,
Se hace referencia aquí al año número 13, al año en el que están disfrazados y ocultos en la corte de Virata. Pratam charami brahmacharyam. Guardo un voto de brahmacharya. Le pongo ahí castidad. Esta es una palabra también como con varias acepciones y significados. Quizá el más inmediato para alguien que tenga algún conocimiento de esta cultura es esa etapa primera de la vida en la cual uno estudia. Los indios de la antigüedad tenían tan claro eso que, digamos, más o menos uno todavía sigue, que uno en principio estudia, es la escuela, la secundaria, lo que sea, luego se casa y tiene hijos, eventualmente produce y ya después descansa, como la jubilación que ellos hacían en el bosque. Eh, Pienso yo que ese sería como el referente inmediato, pero también tiene el sentido este de castidad, puesto que uno de los requisitos para el estudio es mantener ese voto o esa promesa de castidad. Como voto de castidad es como se está presentando esta idea de disfrazarse de eunuco por un año. Y dice que esto es satyam, satyam etat bravimite, te digo esta verdad o esto que te digo es verdad. Después dice el texto, maha bajo, o tú de poderoso de brazos o de brazos fuertes, algo así. Eh, es Arjuna y le está hablando a Uttara en este pasaje. Entonces le está contando esta historia, le está revelando quién es él. Nasmi klibaha, yo no soy un kliba, esa es la palabra que significa eunuco. Es alguien como privado de masculinidad, es esta función también de las cortes de palacio, pertenece a este tercer género y a esta tercera categoría gramatical y social de la India antigua, de lo que no es ni masculino ni femenino. Sobre esto y desde una perspectiva de género se ha escrito muchísimo y hay opiniones expertas al respecto. Sigue el texto, Parvan, sometido con respecto a otro, estoy Dharma Samyutaha y también apegado al deber. Entonces, si yo estoy disfrazado de eunuco, no es porque yo sea un eunuco, es porque me lo mandó mi hermano mayor, porque estoy guardando un voto de castidad, porque en este año hay que estar ocultos, porque yo acepto lo que me dice este otro, que es mi hermano, y porque esto lo hago simplemente porque es lo que hay que hacer. Eso es lo que dicta el Dharma. Todo esto que te digo es Satyam, ¿verdad? Es la verdad. Hasta aquí entonces toda su interacción había sido falsa o mentira o pretendida, ¿verdad? No era verdadera. Esta es la revelación de la verdad. ¿Quiénes son los pándavas y quién se va enterando de quiénes son? Es uno de esos temas recurrentes a lo largo del libro de Virata. Es muy parecido a eso que llamamos anagnórisis en otros contextos, sobre todo el griego, como irse dando cuenta de quién es quién. Arjuna primero se lo revela a Uttara, después Uttara se lo revela a su padre, pero solo parcialmente. Después Yudhishthira se lo revela a Uttara, ya con todo lujo de detalles. Ese es el texto del Mahabharata. En la obra de teatro, quién se lo revela a quién y en qué momento también pues va cambiando un poco. De momento es como la primera de esas revelaciones y lo que destaco simplemente es esa idea en la que Arjuna dice, yo no soy un eunuco y da toda esta justificación de por qué es que se comporta así. Samapta vratam utirnam, didi mam tvam, nirpat mayat. O príncipe, entérate o sabe esto tú, que yo he salido avante o que yo, digamos, he logrado pasar todo este año. Aquí más bien nos estamos situando ya en este momento de la batalla, después de transcurrir todo ese año, y soy alguien cuyo vrata es samapta. Mi voto ha sido cumplido. Entonces, hasta ahora yo había estado disfrazado de eunuco, pero ya no hace falta porque ya se cumplió el plazo. Esa es la revelación y el momento ese de reconocimiento en este pasaje. ¿Qué nos dice Pancharatram con respecto a Arjuna y su condición esta de no hombre? En principio esa sería como el sentido más amplio que puede tener ese kliba, ese eunuco. Es alguien que no es masculino o que tiene su masculinidad disminuida. Pancharatram dice, Stribhavat, a causa de mi condición, este es un derivado de pu, entonces es ese estado o esa condición de mujer. Aquí no solo es que no es cliva, es que del todo es stri, ¿sí? Shithili krutaha, fui debilitado, y aquí viene también toda esa serie de atributos
negativos asociados a lo femenino, no solo como contrario a lo masculino, sino también como contrario a lo heroico. ¿No? Creo que tal vez recuerden esta palabra Vikrama, de ese heroísmo asociado a lo masculino que he comentado antes. Entonces, dado que soy mujer, soy más débil, algo así es lo que está diciendo este Arjuna. Entonces, no es que estoy disfrazado, es que realmente lo soy. Y entonces no es que estoy pretendiendo, es que realmente no puedo. Me siento débil o en algún momento me sentí débil. Y aquí es donde viene este tú, pero parichayat, en razón de la práctica y del ejercicio, paschat, finalmente o eventualmente, atmasmrtaha. Muy interesante la forma en la que lo frasea. De hecho, Nell Holly usa muchísimo un artículo de David Schulman para analizar la historia de Nala, en la cual Schulman propone que Nala lo que busca es, más que a Damayanti, es su propio ser, su propia identidad, y Damayanti le ayuda a encontrarlo, y Nell Holly interpreta a este Arjuna como un Arjuna que se ha perdido a sí mismo y se tiene que encontrar también en la obra de teatro. Pienso yo que es muy atinada esa lectura, sobre todo a partir de este último pada del verso 29. Yo recordé quién soy realmente, recordé Smrtaha, mi verdadero ser, Atma. Entonces, una cosa es este bhava, este estado, tal vez estado incluso sería una mejor traducción ahí que condición, pero puede ser cualquiera de los dos. Es algo transitorio, momentáneamente, en determinado espacio y tiempo fui mujer, por eso es que tuve debilidad y perdí mi heroicidad, pero eventualmente intentándolo, y se refiere sobre todo a cuando intenta tensar el arco y cuando intenta tomar la flecha y cuando intenta prepararse para el combate, eventualmente recordé quién soy yo, llegué a ese momento, más que una revelación de quién soy yo para el otro, una anagnórisis hacia afuera, sería una hacia adentro. Si insisto mucho y esto guardando todas las distancias, ¿verdad? Mutatis mutandis, sería lo que los griegos llamaban más bien anamnesis, no anagnórisis, es el reconocerse a uno mismo. El siguiente pasaje, muy relacionado con el 17, hace referencia a cuando Arjuna intenta tomar las armas. El Arjuna del Mahabharata que está pretendiendo no ser hombre, entonces pretende no saber usar las armas. Pero el Arjuna de la obra de teatro que efectivamente no es hombre, entonces no sabe efectivamente cómo usar las armas. Es esta dicotomía que planteo y que también planteó Holly en su análisis entre una pretendida condición de eunuco y una verdadera condición de eunuco. Y el mejor ejemplo para profundizar un poco más es justamente esta escena de tomar las armas. Capítulo 35, versos 17 y 18 del Mahabharata. Sa tatra narma samyukta makarot pandavo bahu. La leo junto con el que sigue, porque es que el vocativo viene hasta el puro final. Utarayaha pramukhataha sarvam janam arimdama. Entonces, oh subyugador de enemigos. Este es Vaishampayana hablándole a Janameya. Es el narrador contando, ¿verdad? Describiendo más o menos objetivamente qué es lo que está pasando. El Pándava es Arjuna. Akarot hizo, y vean lo que dice aquí, Narma Samyuktam Bahu, una cosa que está Bahu o muy unida con lo cómico, Samyuktam Narma. Yo traduzco ahí simplemente como algo muy gracioso. Lo hizo allí, Tatra, Uttarayaha Pramukhataha, enfrente de Uttara. Toda esa como atenuación de los efectos de la guerra se presenta de forma muy cómica en el libro de Virata. De los elementos más interesantes que a mí me siguen llamando la atención es cuando está a punto de salir para la guerra este este Arjuna disfrazado, y Uttara le pide junto con las otras serán muchachas más o menos jóvenes o tal vez incluso más niñas, no se precisa exactamente la edad. Yo las imagino más niñas por lo que piden, porque piden que al volver de la guerra, como despojos de guerra, le traigan ropa para sus muñecas.
Y es, ¿verdad? Un pasaje tan extraño y tan curioso ahí en medio de ese libro de Virata. Y eventualmente sí, cuando derrotan a los héroes, les quitan sus ropas y se los llevan. No sabemos qué hacen con esas ropas porque y la ropa de Bhishma o de Drona o de quien sea, en este momento dudo. Yo creo que Bhishma es el único al que lo respetan y no toman sus ropas, pero a los demás sí, ¿verdad? Karna, Duryodhana. Serían ropas de personas, serían demasiado grandes para las muñecas. No sé, siempre me ha parecido curioso y no termino de entender su sentido ahí en el texto. Pero entonces hay elementos cómicos, hay elementos graciosos, hay elementos inusuales en este libro de Virata. Y vean lo que dice el texto. Cuando el panda va a hacer esto, esto que hace es gracioso y es gracioso precisamente porque él sabe, pero quienes lo están viendo no saben. Hay un desequilibrio ahí de conciencia con respecto a gente y espectador. Y el texto lo formula como Sarvam Janam, sabiéndolo todo, siendo consciente de todo. ¿Qué fue lo que hizo? Viene en el verso 18 ya la especificación. Urdvam, como para arriba o de abajo hacia arriba o incluso al revés, a la inversa. Utkshipya, habiendo levantado Kavacham, la coraza. Sharire Pratya Munchata, se la puso. Entonces tomó una coraza, que en principio es algo que un guerrero se pone todos los días, pero como él es un eunuco o pretende ser un eunuco, la agarró al revés y se la puso de arriba hacia abajo. Y entonces eso hizo que les resultara gracioso a Útara y al resto de las muchachas o niñas o jóvenes, no sabemos, que estaban ahí acompañándola en esos aposentos interiores del palacio, normalmente reservados a las mujeres únicamente. Dice después el texto, Kumariaha tatratam drushtva prahasan prutulochanaha. Entonces estas jóvenes de ojos bien abiertos, prutulochanaha, tras verlo se echaron a reír. Es algo gracioso, es algo que genera risa, es algo contrario a lo que uno esperaría, porque es un guerrero no sabiendo ser guerrero. Es alguien que está representando un papel, una parte. Y eso de representar un papel es algo que viene como anillo al dedo a propósito de llevar esto al teatro, porque en Pancharatram precisamente es alguien que está representando al personaje de Arjuna, pero ya no es él que finge no ser quien es, sino que es el que asume por completo ese rol. Y la escena de tomar su aditamento guerrero aparece en el mismo verso 29. Hace un rato cité el pada D, ahora cito más bien los padas de la A a la C. Dice Pancharatram Gandhivena, en cuanto a Gandiva, Muhurtam, por un momento o por un instante, Atatagunena, con el propósito de tensarlo, de que el arco esté tensado, Pratis parditam, esfuerzo fue hecho por mí o es hecho por mí. Me esfuerzo, traduzco ahí simplemente. Me cuesta, me es difícil tensar el arco. ¿Cuál es la principal característica de que un guerrero es un buen guerrero? Que pueda tensar el arco, que pueda disparar oportunamente con ese arco y ganar el premio que eso conlleva. Esta escena de tensar o no poder tensar un arco, pienso yo que fue de las primeras que le llamaron la atención a quienes leyeron el Mahabharata después de haber leído a Homero, y hay un montón de comparaciones, ¿verdad? De estas escenas de Arjuna en el Swayambara de Draupadi, de Arjuna en el momento en el que Drona les pone la prueba a sus discípulos para ver si ya aprendieron, y otras, ¿verdad? Otras escenas que se parecen a escenas similares de pruebas de arco en el mundo griego. Pero es algo que remite a heroicidad. Dice el siguiente pada, Varnanam parivartaneshu, en el ir y venir de las flechas o en el movimiento de las flechas hay que estarlas sacando y hay que estarlas poniendo en el arco y hay que estarlas tensando para dispararlas. En todo ese movimiento, Arjuna tiene un problema de mushtihi, de puño. Mi puño es avishada, sin habilidad, inhábil. Name samhata, no, no está cerrado, no llega a cerrarse, sin cerrarse, pongo. Si yo no logro abrir y cerrar bien la mano, eso es como lo más básico para poder hacer fuerza, tensar, alar, etcétera, todo lo que hay que hacer con un arco y una flecha. Mi cuerpo me falla, algo así, con el arco y con la flecha, es lo que va diciendo esta descripción. Y esto no es pretendido, vean que lo que él está es como confesando cosas que le están pasando.
Godhasthanagata, alejada del espacio de los protectores. Eh, Vieran cómo busqué en internet a ver si encontraba cómo se llama. Es lo que le pasa a uno siempre cuando está intentando traducir un texto y entra en cosas técnicas de las que uno no tiene ni idea. Yo no sé arquería, ni la practico, ni jamás la he practicado y no sé cómo se llaman las cosas. Pero resulta que hay como piezas de la práctica que se ponen en la mano para evitar que en el movimiento y que en ese roce se llegue a lastimar el brazo. Entonces a eso es a lo que se refiere esos protectores, como a piezas protectoras para hacer tiro de arco. Así lo encontré yo. Si alguien sabe de eso y me corrige, pues yo feliz para aprender aún más. Entonces, alejada de ese espacio de los protectores, patutá mi habilidad, es decir, perdí mi habilidad con respecto a esas sutilezas del arte. No hay habilidad, ¿verdad? Na chasti, stané en ese sitio, en ese lugar, yo pongo ahí donde cabría esperarla. Hirtam Saushtavam, se ha ido mi agilidad. No puedo, simplemente no puedo. En el Mahabharata soy consciente y juego, pretendo, divierto, entretengo, simulo que no puedo. En el Pancharatram simplemente no puedo, no me sale, no lo logro. Eventualmente y con la práctica, Atma Smrtaha, recuerdo mi verdadero ser. Entonces ven que están como esos dos niveles y yo coincido plenamente con la lectura que da Nell Holly de estos pasajes. Un último, este es cortito, entonces pienso que tal vez sí nos alcancen los 5 minutos que quedan. Vijaya. Vijaya es uno de los nombres de Arjuna. En esta escena del Mahabharata, después de que él le confiesa la verdad a Uttara, lo vimos hace poco, yo no, en realidad estaba cumpliendo un voto de castidad, es el año de disfrazados, todo esto que te digo es verdad, yo no soy un kliva, no soy un eunuco. Entonces Uttara le dice, ¿yo cómo le voy a creer a usted? Necesito pruebas. Si usted fuera Arjuna, se sabría no solo todos los nombres de Arjuna, sino también cuáles acciones de Arjuna lo llevaron a recibir esos 10 nombres. Arjuna entonces le hace la lista, le dice los 10, uno de esos es Vijaya, y la explicación que el Mahabharata da de por qué Arjuna se llama así, en palabras del propio Arjuna, es la siguiente. Abhiprayami samgrameya daham yuda durmadam najitva vinivartami tenamam vijayam viduhu. Cuando en batalla yo avanzo contra aquellos que están sedientos de combate, na ajitva vinihartami, sin haberlos derrotado, no regreso. Tena, por eso, por todo lo anterior, ¿verdad? Por todas esas palabras que vienen antes, mam vijayam viduhu, me conocen como Vijaya. Vijaya significa triunfante, triunfador, victorioso. De hecho, yo no he logrado encontrar una mejor traducción que Víctor. Víctor es un nombre en español que viene de un nombre en latín que significa precisamente el que vence. Llamarse Vijaya es como llamarse Víctor, es el que gana. ¿Por qué me dicen Víctor? Porque siempre gano, no me voy sin antes haber ganado. ¿Por qué me dicen Vijaya? Y esa es la explicación que da el Mahabharata. Nell Holly se concentra más en otro pasaje, es más hacia el inicio, creo que es en 4.1 del libro este de Virata, en el cual Yudhishthira le asigna a los 5 hermanos, bueno, a los 4 porque en realidad 5, porque sí, también se asigna uno para él. Son como los nombres secretos con los que van a ser reconocidos entre ellos mismos mientras están donde Virata. Eso de los nombres es confusísimo. Son 5 personajes que tienen cada uno su nombre. Le dicen al rey y a los de su corte que se llaman con otros 5 nombres distintos, pero para poder entenderse entre ellos y hablar de forma más o menos secreta, se ponen todavía otros 5 nombres más, como para no llamarse como todo el mundo los conoce, pero tampoco llamarse como no quieren que los descubran. Y entre ese último grupo de 5 nombres, Arjuna recibe el nombre de Vijaya. El texto de Pancharatram, en este verso 31, dice lo siguiente. Este es Arjuna diciendo, yo no me siento tan Vijaya como podría sentirme. Cuando lo están elogiando
por las cosas logradas. Lo que dice es, Jitva, Api, incluso tras ganar o conquistar Gam, el ganado, Vijaya Mapi Upalapia Rajño, incluso tras obtener el triunfo del rey, ahí hay como juego etimológico, ¿verdad? Triunfo, Vijaya, es la misma raíz Ji que significa conquistar. Naivasti me Jaya Gataha Manasi Praharshaha. Entonces, no me alegro en mi interior, o en mi mente, o en mi corazón, o en mi fuero interno, algo así, ¿verdad? Esa semana sí. Jaya Gataha, como alguien que es, alguien que ha llegado a la victoria, que ha conseguido la victoria. Jaya Gataha lo traduzco como victorioso. Si se fijan, entonces, recuperar victoria y victorioso, no se me ocurrió un verbo. Tal vez sería vencer, pero vencer el ganado, ¿no? ¿Verdad? Pero la idea es la misma raíz verbal, hay una repetición en 3 instancias, hay un juego ahí con ese nombre en particular del personaje. Un texto explicaba, el otro no explica, pero sugiere. Son formas distintas de tratar un mismo tema. ¿Y por qué es que no se siente Vijaya? Dukshasanam, Samara Murtani, Sanigriha, Bhadvayat, Adya, Navirata Puram Pravishtaha. Entonces, pues, tras someter a Duryodhana, el texto dice Dushasana, pero Woolner y Sarup interpretan que no se refiere al hermano, sino que se refiere a Duryodhana y que se le está calificando con este epíteto. Yo creo que tiene sentido. Sería muy raro que se refiriera a capturar a Dushasana. Entonces, tras someter a Duryodhana en el frente de batalla, tras encadenarlo, ese Bad es como bond en inglés, Adyana Viratam Pravishtaha. Hoy no lo logré traer o no lo pude introducir a la ciudad de Virata. Entonces sí, conseguí el ganado, sí, gané en nombre del rey, pero no soy victorioso y no lo seré hasta que no logre eventualmente derrotar a Duryodhana. Queda siempre como ese pendiente y esta es la reinterpretación que se da a esa referencia breve en el texto. Espero no haber intentado meter más de la cuenta y haber sido poco claro por eso. Si tienen alguna consulta o comentario, se las agradezco muchísimo. Bueno, pareciera que no hay nada hoy, ninguna observación. Igualmente, muchas gracias por asistir. Espero que esté siendo al menos interesante y generando alguna curiosidad. Si con solo que me digan que por haber escuchado alguna de estas explicaciones ya se fueron a buscar las obras y a leérselas, ya yo lo considero, ya yo sería Jaya Gataha, ¿verdad? Victorioso, alguien que ha llegado al éxito. Estuvo padrísima la clase, Roberto. Muchas gracias. Bueno, un saludo entonces y nos veríamos nuevamente el día martes.